Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Hoy, viernes en la tarde, quiero compartirte un escrito que compartió nuestra hermana allá en Ohio. Es una líder que es parte de la iglesia donde persevera mi sobrina, Vivian. E hizo un escrito y yo quiero compartírtelo porque la verdad es que me obligó a la reflexión. Y así yo te invito, no obligado, sino que te invito a que reflexiones sobre estas palabras que escribió Miss Erin Rich de esa iglesia allá en Ohio. Quiero que reflexiones sobre estas palabras basadas en una experiencia personal de ella de pérdida. Y ella escribió lo siguiente, la cito a Miss Erin Rich. ¿He fluido perfectamente en el regalo de las lágrimas? ¿O de alguna manera me he acercado a donde mi corazón desearía ser cada vez más como Jesús? Dice ella reflexionando. Como ves, las lágrimas salen de vez en cuando. El riego continúa y también el crecimiento. Dice ella, las lágrimas fluyen por muchas razones. Dolor físico, dolor emocional, ira, frustración, nostalgia o dolor debido a una pérdida, vergüenza, miedo. La lista es larga. A veces se nos dice que es un desperdicio llorar sobre la leche derramada. Es un término que se usa en inglés. En el caso nuestro es llover sobre mojado, ¿no? Seguir lloviendo. Lo que significa la expresión es, ¿para qué llorar si nada cambiará? Tal vez en algunas cosas sea así, pero estoy empezando a entender un propósito diferente en las lágrimas, nos dice nuestra hermana Erin. Y dice, a lo largo de mis más 60 años, he tenido muchas ocasiones en que han brotado lágrimas, a veces solo un goteo o dos, hasta una gran inundación que me vacía todas las fuerzas, incluso la capacidad de poder llorar otra gota más de lágrima. Las razones pudieran ser todas las anteriores mencionadas, como otras razones más. En esos momentos realmente sentí que no había ningún propósito para esas lágrimas. Sin embargo, fluían como quiera, sin invitación alguna, aun cuando yo no hubiera querido que fluyeran. Pero desde donde observo hoy, estoy obteniendo una comprensión y una perspectiva diferente y más clara sobre las lágrimas. Lo que el Señor me está mostrando hoy es que a medida que esas lágrimas fluían, por las razones que fueran, rodando por mi rostro, empapándose en un pañuelo de papel o en una almohada, en el espíritu realmente estaban regando unas semillas en mi interior. Regando cuando echamos agua sobre las flores. Sí, estaban regando las semillas del don de la compasión que el Señor estaba y está haciendo crecer en mi interior. A medida que fluían, empaparon la tierra rota de mi corazón, lo que provocó que las raíces de la compasión crecieran más profundamente y me trajeron la fuerza necesaria para fluir correctamente en su don de compasión. Él me está enseñando compasión por otros que están perdidos, heridos emocionalmente, heridos físicamente o enfermos, o heridos por otras personas, o sufriendo alguna pérdida. Él me está enseñando a ser más como Jesús. En 2 de Corintios 1, versículo 3 y 4 me recuerda cómo funciona esto en nuestras propias vidas.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Este es mi desafío del Señor hoy respecto a las lágrimas. En mi tiempo de estudio me encontré con una cita de Charles Spurgeon: ama a tus semejantes y llora por ellos si no puedes llevarlos a Cristo. Si no puedes salvarlos, puedes llorar por ellos. Si no puedes darle una gota de agua en el infierno, puedes darle las lágrimas de tu corazón mientras todavía están en este cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez, analiza Mrs. Eyring, cuándo fue la última vez que realmente me entregué a una profunda intercesión por los perdidos, por aquellos que viven en la oscuridad, sea por ignorancia o por elección propia? Y termina diciendo: Señor, crea en mí el corazón y el don de la compasión que deseas que fluya en mí. Por favor, dame la valentía de moverme en tu espíritu para compartirte a ti y tu amor con todos los que traigas a mi vida. Yo soy tu vaso y ahora puedo entender el verdadero valor de las lágrimas. Ese escrito me obligó a la reflexión y me llevó precisamente al pasaje bíblico donde Jesús comienza su ministerio según el relato del evangelista Mateo. Y dice: en el momento en que subió al monte a enseñar a sus discípulos. Y una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Yo no sé qué situación tú pudieras estar pasando, de pérdida, de separación, alguna tribulación, alguna aflicción, cualquiera de las razones que mencionó Mrs. Eyring en su escrito, o pueden ser otras más. Lo que sí sé es que la palabra dice que los que lloran así recibirán consolación de parte de Dios personalmente. Dice el Apocalipsis: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y esa promesa se cumple en nuestras experiencias diarias, actualmente como discípulos e hijos de Dios. Número 1. Primeramente se vive la experiencia del arrepentimiento al reconocer nuestra profunda necesidad de perdón de parte de Dios por causa de nuestros pecados. Las lágrimas se asoman en ese profundo sentido de convicción a causa de que el Espíritu Santo nos redarguye y trae convicción de pecado, pero también nos muestra el camino a seguir para ser reconciliados con Dios. Pecados que traen tristeza, angustia al corazón del hombre y la mujer que aún no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Número 2. Después de ese proceso de arrepentimiento, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, viene el sublime gozo de haber sido perdonados y aceptados por Dios. Entonces entramos al conocimiento de esa misericordia de Dios y su amplio perdón. Porque la Biblia dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y dice: ¿qué Dios hay como tú que perdonas la iniquidad? Dice Miquea: no persistirá en su ira para siempre, porque Él se complace en la misericordia y volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí,
arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Él está deseoso de perdonarnos, redimirnos y restaurar esa relación con Dios. El gozo de la salvación es una experiencia transformacional, como lo es también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, los hijos de Dios que han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, esos discípulos en formación, dice la palabra, disfruta cada día de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios y la comunión por el Espíritu Santo. Por muchas que sean las aflicciones que tengamos que soportar, sabemos que Dios está a nuestro lado para darnos fuerza y paciencia. Esto de por sí es un gran consuelo a nuestra alma. Número 3. Asimismo, muchas situaciones de dolor y de aflicción llegan a su término, aún dentro de esta vida de fe, esta vida cristiana. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 50, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. En otras palabras, Él estará presente, afirmándote, sosteniéndote, acompañándote en cada una de esas aflicciones que enfrentes en la vida. Y aún en las aflicciones que no remiten en esta vida, son más llevaderas a causa de la gracia de Dios. Bien dice su palabra en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, y yo los haré descansar. Toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice en 2 de Corintios, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por esto, me complazco en las debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Número 4. También el discípulo, el Hijo de Dios, sabe que nunca sufrirá en vano, nunca sufre en vano, sino que el Señor sabe traer fruto de sus aflicciones, tanto en su propia vida como en beneficio de otros, lo cual también nos brinda consuelo. Dice la palabra del Señor, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol Pablo. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Por lo tanto, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En todos estos sentidos, la consolación de Dios es la experiencia real y actual de todo hijo de Dios. Por tanto, aquí y ahora podemos exclamar como el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Y número 5, el pleno cumplimiento de esta consolación no es solamente para esta vida, aquí en la tierra, sino para la plena manifestación del reino en el día de Cristo.
donde ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces los hijos de Dios mirarán atrás y considerarán qué pequeño fue el llanto en comparación con esa consolación eterna. El llanto cederá ante una plenitud de gozo que nunca se desvanecerá, y conoceremos deleites a la diestra del Señor para siempre. Entonces contemplaremos en justicia el rostro de Dios. Y dice la palabra, y estará satisfecho, plenamente consolado, cuando contemple la imagen de Dios. Amados hermanos y hermanas, yo les invito, igual que nos invita nuestra hermana Erin Rich de la iglesia de Ohio, yo les invito que reflexionemos y le demos un nuevo sentido y significado a nuestras lágrimas. Y siempre tengamos presente que el Dios de toda consolación, Él personalmente nos consolará en los momentos de aflicción. Jesús sigue siendo nuestra esperanza. En este año de restitución y esperanza, Él viene a consolarte, a sostenerte, a devolverte sentido, significado a tu vida, a darte esperanza y nuevos sentidos y significados a cada lágrima que hayas derramado, consolándote, amándote, sosteniéndote, abrazándote. La evidencia más grande y contundente del amor de Dios y su eterna presencia con nosotros es Jesucristo. Y Él es nuestra esperanza. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa tarde.